Muy bien. Esta es una presentación sobre el uso correcto de la plantilla de seguimiento e informativa para los pacientes que sufren o tienen sospecha de COVID-19. ¿De acuerdo? Tiene varias partes. Es una parte inicial sobre la prevención, ¿no? Una pregunta frecuente es: ¿qué hago para no infectarme, doctor? ¿Qué tomo? ¿Qué hago para prevenir, para levantar mis defensas, supuestamente? Bueno, la respuesta es franca. No hay nada en respecto a medicamentos, algo que usted tome, que se ponga en la vena, que pueda prevenir el coronavirus. ¿De acuerdo? No sirve ponerse ni tomar ivermectina semanal ni quincenal. Todos los pacientes que hacen eso, igual si les da una forma grave, acaban en el hospital o en la UCI. No sirven vitaminas, no sirve Mentira Life, Estafa Factor, Inmunorrobo, vitamina cara. Ninguna de esas sirve para prevenir la infección. ¿De acuerdo? Lo único que sí funciona para prevenir son las clásicas recomendaciones. Uso correcto de la mascarilla. Ya saben, de preferencia doble mascarilla, una KN95, si puede una N95 bien empleada, es mucho mejor. Lavado de manos frecuente, distanciamiento físico, ya saben. Y lo que está muy claro ahora es evitar los espacios cerrados y concurridos. Ya saben que este virus queda como flotando en el aire y mientras más personas y más cerrado, pues hay más posibilidades de inhalar, digamos así, el virus. Si quiere hacer algo más para prevenir, algo que ya se sabe hoy en día es que los pacientes obesos, los hipertensos, los que tienen enfermedades crónicas y se descompensan durante la enfermedad, pues les va peor. Así que si usted quiere hacer algo más para prevenir ya la parte después de infectarse, la parte grave, pues haga lo posible por bajar de peso y controlar su enfermedad de fondo. Es decir, si usted es de los que no le hace mucho caso a su presión arterial, a su diabetes, a su asma, a su artritis, etcétera, pues hágale caso y contrólelo, porque en el supuesto caso de que le diera, a usted le va a ir mejor si tiene bien controlada su enfermedad y si no tiene un sobrepeso importante. Muy bien, de ahí viene la parte de qué hago si tengo síntomas de COVID. Esto también es una parte bien importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que un cuadro simple, como una especie de faringitis, dice la gente, ¿no? Esta es mi laringitis. Yo siempre sufro de bronquio, doctor. Y a mí siempre me chorrea la nariz, ¿no? Tiene garrasperas, picazón de garganta. Puede ser sugestivo de COVID siempre y cuando esté asociado a un malestar de cuerpo, ¿no? Es un clásico faringitis que llaman, pero va asociado a un leve malestar de cuerpo. Por más leve que sea, hasta una simple picazón de garganta, refieren los pacientes, si está asociado a este malestar, uno puede sospechar también de COVID. ¿De acuerdo? Es muy importante sospecharlo. El clásico pérdida de olfato y la sensación del sabor también es un signo muy sugestivo, pero recuerden que no siempre está presente. Muchos hacen una pequeña diarrea como parte de los síntomas iniciales. Entre el segundo y tercer día también puede ser sospechoso. Si hay disponibilidad, no debo asustarme los primeros días. Ese es un dato muy importante. Usted no tiene que el primer día que sospecha no estar desesperado. Que no sucede en los primeros 2, 3 días, usted no tiene que desesperarse. Si hay disponibilidad de una prueba molecular o una prueba antigénica, pues hágase una antigénica o una molecular para confirmar su sospecha, ¿no? Acuérdese que las pruebas rápidas, esas que son de sangre, las que dan IgG e IgM, no son útiles en el periodo inicial. Se va a confundir, no los haga. Mejor espere una antigénica o una molecular y pues si no tiene disponibilidad, usted sigue sospechando que tiene y compórtese como si lo tuviera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, doctor, ya sospeché que estoy en los primeros días, ya salió mi prueba antigénica positiva o molecular positiva si es que la hay. ¿Qué pasa entonces en los primeros 5 días? Entonces estoy en la primera fase, que se llama de replicación viral. Se va a comportar literalmente como una gripe. ¿Qué hago en esta fase? Pues me informo. Debo saber aquí que el 90% de las personas se van a curar en esta parte de la enfermedad, es decir, no van a progresar a mayor gravedad, a moderado, a severo, a crítico, no van a progresar. Va a comportarse, como se diría, como una gripe. Debo prepararme con un pulsoxímetro, que ya saben que es como un termómetro para el COVID, me dice quién debe ir al hospital y quién no.
Mientras mi saturación se mantenga normal para la altura donde yo vivo, ya vamos a ver una tabla, yo no debo asustarme y me mantengo tranquilo. Con mis analgésicos, como dice ahí mi paracetamol, me hidrato, mido mi saturación para anotarlo en la ficha que ya les voy a mostrar. Y si no tengo un pulso oxímetro, pues tengo que estar atento, ¿no?, a mi respiración, a si me canso, me agito al hablar, etcétera. Eso va a ser mi signo de alarma, ¿no? Si me empiezo a cansar, si yo subí a mi escalera normal o me iba a la sala normal y ahora me canso, pues ya es una señal de que puede estar pasando algo. Y esta cosa clave, ¿no?, que hemos aprendido con mucho sufrimiento, dolor, muchas vidas: no debo usar dexametasona, prednisona en esta fase, ni debo permitir ni siquiera que un médico me aplique estos medicamentos en esta fase de la enfermedad, porque aún creyendo que se trata de una bronquitis, etcétera, y si es coronavirus, lo único que va a hacer ese medicamento es agravar mi caso leve y convertirlo en un caso grave. Y lo mismo que ya dijimos, si tengo enfermedades como diabetes, hipertensión, asma y otros, me mantengo tranquilo y trato de controlarlos, porque en esta primera fase tengo tiempo, digamos, antes de que me agrave. Es importante saber eso para controlar esos síntomas. Acá he puesto este acápite sobre los episodios de bronquios, ¿no? Hay mucha gente que tiene diagnósticos raros, bronquitis, asmatiforme, asma, y son usuarios frecuentes de dexametasona, de prednisona en pastillas, y siempre se han controlado así porque les va bien. ¿Por qué? Porque esos son potentes desinflamantes. Pero por esa mala costumbre, muchos pacientes literalmente se han matado, ¿no? Porque como les iba bien y ahora coronavirus les produce un ataque de sus, entre comillas, bronquios o asma, se vuelven a poner las ampollas durante 2 o 3 días con dexametasona y lo que están haciendo es empeorarse. Entonces, doctor, ¿qué hago? Si yo uso, bueno, consulte con su médico tratante, con su neumólogo y haga todo lo posible por controlar esos episodios con inhaladores. Es decir, puede ser corticoide inhalado o salbutamol, ¿no es cierto?, para evitar usar la forma pastilla o endovenosa. Muy bien. Y si no hay baja de saturación, ya vamos a ver la tablita, pasa 8 a 12 días, yo no me asusto, ya superé la parte aguda y mi caso es un caso leve que no requirió más que paracetamol, hidratación, aislamiento y control. Me informa sobre los posibles síntomas del post-COVID para no asustarme con lo que se viene. Muy bien, si mi saturación marca en hipoxemia leve, ya vamos a ver qué significa eso, a más o presento dificultad para respirar, me agito al hablar o caminar, es muy probable que esté pasando a la segunda fase, es decir, que mi caso leve se esté convirtiendo en un caso moderado y debo acudir ahora sí a un centro médico, ¿no es cierto? Ya vamos a ver qué significa hipoxemia leve, acuérdense, ¿no? De lo que era normal, ahora hipoxemia leve. En otras palabras, mi saturación es la que me manda y me dice qué hacer. No mi dolor de espalda, no mi sensación de dolor de garganta. La que me dice qué hacer es mi saturación. Por eso es importante tener un pulsoxímetro a la mano. Muy bien, en el supuesto de que pasados los 5 o 7 días, en algunos casos puede ser menos, 4 o 5 días, mi saturación empieza a bajar y esa saturación marca hipoxemia leve para la altura donde yo vivo, entonces ahí yo digo, es muy probable que esté pasando de un caso leve a un caso moderado y entrando en esta fase pulmonar que le llaman, ¿no?, fisiopatológicamente hablando, donde puedo yo desarrollar una neumonía leve, una neumonía moderada, una neumonía grave o muy grave, ¿no? Entonces ahí sí cambia la situación, porque si estoy desaturando un poco, debo buscar rápido ayuda para iniciar un nuevo manejo, una nueva forma de tratarlo, ¿no es cierto? Eso es importante saber. Muchos pacientes salen de alta. Acuérdense que no por el hecho de que yo estoy desarrollando una neumonía viral leve, ¿no?, tengo yo que desesperarme, porque mi saturación podría bajar muy leve, hasta 94 en el caso de Lima, 93, 92, y después subir. Por eso es que muchos pacientes se asustan cuando se hacen tomografía y le dicen tomografía compatible con neumonía típica, tipo COVID, al 10%, 20%, y terminan muy desesperados queriendo inyectarse algo. Ellos son los que muchas veces se hacen más daño que bien en esa desesperación. Acuérdense que el paciente que pasa de hipoxemia leve, acá está la tablita que les decía, ¿no? Si yo estoy a nivel del mar, a 500 metros, a 2500, a 3300 metros sobre el nivel del mar, entonces voy a ver cuál es normal, cuál es hipoxemia leve.
Cuando estoy en hipoxemia leve, yo debo estar buscando ayuda, porque si bajo más, voy a requerir oxígeno para mantenerme, ¿no? Acuérdense que el oxígeno salva muchas vidas. No por el hecho de que tú requieras oxígeno significa que vas a ir a la UCI. Ese temor, ese pánico que hay en muchos pacientes ocasiona a veces que se descompense o se dejen poner una serie de medicamentos que lo que hacen es empeorar. Muy bien. Entonces la tablita es importante que usted anote ahí, doctor, yo vivo a 0 metros sobre el nivel de mar, a 500 metros, a 2500, a 3600, para poder tener los valores de referencia. ¿De acuerdo? Son valores referenciales. Usted tiene que tener una saturación previa y saber cuánto está saturando. Muy bien, este es el meollo del asunto. Es importante que todos aprendamos a manejar estas tablas de seguimiento, porque hay tan poco tiempo, pocos médicos disponibles, incluso médicos que atienden por teleconsulta, y se vuelve muy complicado cuando uno no tiene una forma clara de explicarle al médico lo que está pasando. Bueno, como esta enfermedad ya más o menos los médicos hemos aprendido que tiene etapas, tiene fases y puede ir de leve, moderado, severo, crítico. Entonces, si uno se orienta rápido, en el caso de una teleconsulta, por ejemplo, va a poder a usted ayudarse y va a poder ayudar al médico a guiarle y no entrar en pánico y en desesperación. Muy bien, rápidamente, ¿no? Es una tabla, yo pongo mi nombre, digo acá, ¿no? Doctor, tengo pues 50 años, 55, etcétera. Sufro de hipertensión, si quiero puedo poner ahí si tomo algún medicamento. Y este dato es importante, vivo a, vamos a poner 3.300 metros sobre el nivel del mar, en pues Huancayo, ¿no? Es importante, entonces el médico al ver esto ya inmediatamente dice, ah, el paciente está cerca aquí y voy a tener claro cuándo él hace hipoxemia o no. Este dato es importante. Este es un dato en general para cualquier enfermedad que usted le hable a un médico. Trate de empezar por este dato. Doctor, tengo tantos días de enfermedad. No, digamos, no es que no diga, sino trate de resumirlo así, porque usted dice, sí, el jueves pasado me dio, entonces el médico tiene que estar haciendo el ejercicio y la conversación se torna muy larga. Usted ya tiene que tener calculado cuando va a empezar que mis síntomas, doctor, empezaron, vamos a poner 20, ¿no? El 20 de abril, ¿no? Y ese 20 de abril es mi primer día, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces, así usted va a ir colocando uno por uno, digamos, las fechas, todo eso, para que pueda avanzar. Entonces, poco a poco va a ir guiándole para que no haya contradicciones en ese aspecto. Entonces, va avanzando, va poniendo 21, ¿no? Va poniendo 22, así, hasta llegar al día en que está actualmente. 22, 23, 24, 25, 7, 28, 29, vamos a suponer, ¿no? Hoy día 29. Entonces, inmediatamente el médico ya va a saber que está usted en su 10º día de enfermedad, ¿cierto? ¿Y para qué más le va a ayudar esta tabla? Para poner acá, bueno, doctor, yo tomé mi paracetamol, ¿no? Tomé además vitaminas, ¿no? Tiene que ser sincero con su médico, dígale. Si tomó ivermectina, me puse, doctor, la desesperación, póngalo ahí. Puede describir también su secuencia, ¿no? Empecé con cefalea o dolor de cabeza, luego me vino diarrea, doctor, y entonces escribe o trate de describir. El espacio vacío es para que usted pueda describir algunas cosas y su médico también puede escribir si lo está siguiendo vía telefónica, ¿no? Entonces acá tenemos el dato de la saturación, que como le digo es el que manda. Vamos a suponer que usted está a 3.300 metros, bueno, es normal que tenga, si usted, por ejemplo, dice, no, doctor, estoy saturando 88%, ¿no? Ah, bueno, señor, ¿dónde vive, no? Ah, yo vivo en Huancayo, doctor. Ah, bueno, es normal que usted tenga 88%. ¿No? Pues después estaba saturando, doctor, 85, así estaba, 90, estaba en 89, ¿no? Y de repente hasta el día 8, doctor, empecé a saturar ya 86, ¿no? Sigue siendo el límite y ya se aproxima, digamos, en esa altura, vamos a suponer que usted le dice, doctor, en el día 10 estoy saturando 84%, ¿no? Es un paciente que ya está en hipoxemia para ese nivel de altitud y entonces ya ha cambiado, ¿no? Entonces este dato, para eso está acá mañana, tarde y noche, para que usted haga su monitoreo y diariamente, como hago yo, por ejemplo, el paciente me envía esto,
diariamente y me dice, doctor, así está mi saturación hoy día, así estoy, y me escribe ya un texto diciendo, bueno, estoy tosiendo, tengo fiebre, etcétera. Acá también se puede poner el pulso, acuérdense que en el pulso oxímetro hay también una opción para el pulso, y la temperatura, porque hay pacientes que hacen fiebres prolongadas, ¿de acuerdo? Aquí abajito dos datos que son bien importantes, los leucocitos del hemograma y el PCR cuantitativo, ¿no? La famosa proteína C reactiva, que también es un buen marcador que nos dice qué hacer. No hay que tomar eso diario, ¿no? Pues preferible tener un examen basal y después del día 8 o 7, según cómo va el paciente, es una decisión del médico pedir o no estos exámenes. Entonces, así es como esto te ayuda, ¿no? O sea, porque si yo veo a un paciente que está saturando 88 y después esos días 10 está en 84 y ya se aproxima hipoxemia leve para esa altura donde él vive, entonces yo digo, este paciente está haciendo ya una probable neumonía leve, moderada, y como ya pasó el día 7, yo puedo cambiar de tratamiento, ¿no? Porque si este 84, pues acá aparece en 80, ¿no? Por ejemplo, ya es una hipoxemia moderada, entonces el paciente va a requerir oxígeno. Ahora sí, en esa fase se puede usar dexametasona, y si tiene criterios, pues se puede usar enoxaparina como preventivo o profiláctico. Digamos que son los medicamentos básicos que podemos usar. Muchos pacientes van a pasar esta fase y van a recuperarse con esas tres cosas: oxígeno, dexametasona cuando ya están en este periodo, y enoxaparina como preventivo. Acuérdense que el oxígeno es un medicamento más que evita que yo haga formas graves, ¿no? Entonces, esta es la idea de la ficha para que ustedes puedan orientarse bien. Gracias.